Alguien va a decir, ¿y esas ideas dónde se aplican? ¿Tenés algún ejemplo? Tu ejemplo de la libertad económica no me gusta. Hay que decir que Nueva Zelanda siempre fue un país relativamente rico. De hecho, a finales de la década de los 50, este país tenía el tercer ingreso per cápita más alto de todo el mundo. No está mal, ¿verdad? Hubo un ejemplo exitoso de esto. Se llamó Argentina. Es un modelo que es el de la Constitución de Alberdi. Se empezó a aplicar en Argentina en 1860. Éramos un país de bárbaros. En 1895 teníamos el PBI per cápita más grande del mundo. Es decir, nos habíamos convertido en la primer potencia mundial. Ese es un buen ejemplo. Sin embargo, esperad un momento porque a partir de ese instante las cosas empezaron a torcerse. Hasta el punto que en 1984, atentos, el ingreso per cápita de Nueva Zelanda estaba a la altura del de Portugal o Turquía, tal cual como lo escucháis. Y claro, puede que ahora te estés preguntando, ¿qué diantres hicieron en este país para que esto pasara? Pues podemos decir que al gobierno se le fue un poquito la mano. Por aquella época, el gobierno de Nueva Zelanda tenía intervenida la economía hasta un extremo que hoy cuesta imaginarse. Sustituir importaciones, todas las medidas arancelarias, pararancelarias y que se les ocurra para proteger su trabajo, su industria y su sector privado. No nos parece mal. Había muchísimos impuestos, eran complejos y muy altos. Para que os hagáis una idea, el tipo más alto del impuesto de la renta llegaba casi al 70%. Nos cagamos de hambre, porque para el que está en blanco la presión fiscal es 70%. Y ustedes hacen esto, hijos de puta. Y por abajo casi al 40%, que se dice pronto. Y desde luego las empresas no salían mejor paradas. El impuesto sobre beneficios era del 48%, el doble de lo que hoy es habitual en el mundo. Además, había montones y montones de regulaciones. Pagamos 101 impuestos, tenemos 69.000 regulaciones. ¡Nos cagamos de hambre! Pero es que montones. Controles de precio para casi todos los productos. Pero vamos a controlar todo esto. Controlar es una palabra fea. Vamos a utilizar a la fuerza de los movimientos políticos, sociales, juveniles, para desplegarlos en el territorio, para desplegarlos en todo el territorio. Los controles de divisa, por ejemplo, cualquier importación requería la aprobación expresa de la administración y los neozelandeses tenían pero que muy complicado invertir su dinero fuera del país. Teníamos controles de divisas que, por ejemplo, significaban que no podía comprar una suscripción a The Economist sin el permiso del Ministerio de Hacienda. Fijaos hasta dónde llegaban los controles y las regulaciones, que no solo estaban fijados los salarios mínimos, también los máximos. Sí, tal cual como lo escucháis. Por ejemplo, si un empresario en un momento dado le quería pagar un bonus a sus trabajadores, bueno, digamos que era una tarea, ¿cómo decirlo? Complicada, sí, de locos. Y por supuesto, como ya os podéis imaginar, el Estado era dueño y señor de prácticamente todas las grandes empresas nacionales. Telecomunicaciones, aerolíneas, compañías de seguros, bancos, hoteles... ¿Qué diantres hacía el gobierno gestionando hoteles? Vamos, en otras palabras, la Nueva Zelanda de principios de los años 80 era todo un ejemplo de estatismo llevado casi al extremo. De una forma u otra, prácticamente todo era controlado por los políticos y los burócratas. Las consecuencias, pues no precisamente muy positivas. Tras 23 años de déficit en las cuentas del gobierno, la deuda pública se había disparado, el desempleo superaba los 2 dígitos, la inversión privada huía despavorida del país. ¿Entendés? Cuando veo a Cristina Fernández de Kirchner, veo una expropiadora. Es decir, veo a alguien que si vos
llegás a ganar un mango, te lo va a robar. Entonces nadie va a invertir. Eso es lo que no entiende acá la casta populista. Y los jóvenes kiwis, que es como se llama a la gente de este país, se marchaban en masa. Claro, por aquel entonces hacer negocios en Nueva Zelanda era algo complicado, algo solo para valientes. Y claro, así pues no se puede. Indicando es que no va a venir nadie, ¿sabes por qué? Porque aun cuando, digamos, resolvieras el problema del ahorro, aun cuando resolvieras tener a esos degenerados sodomitas del capital que lo único que quieren hacer es expropiarte, que castigan al exitoso, ¿sí? Que persiguen al tipo que se esfuerza sirviendo al prójimo y gana plata, porque le parece mal, ¿sí? Cuando vos puedas superar toda esa montaña de problemas, sí, te vas a encontrar con la presión tributaria más alta del mundo. Argentina es una máquina de triturar valor. Es imposible ganar un mango sin que te lo afane el Estado. Bueno, eso tiene razón. La verdad que hay que decir que en eso tiene razón. En 1984 hubo elecciones y todo empezó a cambiar. Nation is at risk. That is how basic it is. Pues bien, aunque David Longy fue el primer ministro, el líder de todo este proceso fue el ministro de Finanzas, Sir Roger Douglas, con lo que se vino a conocer el Rogernomics. We went probably from being the most regulated in the developed world to the least regulated. Act hard, best even though your CEO talk shit, get slapped hard. The backyard is where we get our scrap on. The black car drive by and you get capped on. Roger Douglas impulsó un ambicioso paquete de reformas, conocido como Rogernomics, que liberalizaba muchos ámbitos de la economía y que en el sector primario pasaba por eliminar los controles de precios y suprimir la mayoría de los subsidios, ayudas públicas al campo. Pero el Rogernomics, amigos, no se quedó solo en la agricultura, para nada. El plan afectó a prácticamente todos los resquicios del Estado y puso en pie una nueva cultura política. Lo primero que hizo el nuevo gobierno fue declarar la guerra a la burocracia. Y lo hicieron de tres formas. Primero, hicieron un examen minucioso a cada departamento del gobierno. Si lo que hacían no era imprescindible o lo hacía mejor el mercado, pues punto y final. Bajo esta misma filosofía, por ejemplo, se puso en marcha un ambicioso plan de privatizaciones, pero de las de verdad, no de las de regalar empresas públicas a los amiguetes del poder. Pensadlo un momento, ¿qué hacía el Estado perdiendo el tiempo gestionando hoteles, aerolíneas o telecomunicaciones? Sí. Aerolíneas, ¿suspendieron a cuántos empleados? 376 empleados de aerolíneas. Escucha esto por Tiene que cerrar la aerolínea. Te iba a decir, por si sos presidente. Pero espérate, puedo que usuarios varados pudieran saber en qué estaban los vuelos. Entonces, te ríes, profe, cómo acelera, boludo. Pablo Pérez enojado. A esa gente la suspendieron. ¿Por qué pudieron Cerrémosla y te aseguro que cambiando el país, por supuesto, las aerolíneas se matan por venir a viajar en la Argentina, porque es un país enorme. Y no queda la gente desempleada. A ver, el buen laburante de aerolínea no pierde el trabajo. Acá lo que pierden el trabajo son estos tipos que curran con los buenos empleados de aerolínea y con la gente de a pie que quiere volar. Pero además, el argumento de por qué no tiene que haber una ley bandera, flaco, pagate el pasaje vos. ¿Qué te tiene que pagar el pasaje un tipo que a lo mejor nunca va a viajar en avión? Gracias a la competencia, el mercado lo puede hacer mucho mejor, con menos costes y más innovación. I come at it from an angle of what's good for the consumer. The provider, I don't care fundamentally who the provider might be. It might be a public institution, it could be a private institution, so long as it serves the consumer or the taxpayer. That's where I come from. Segundo, muy interesante, en 35 agencias públicas que continuaron siendo públicas, como por ejemplo el sistema de control del tráfico aéreo, se profesionalizó la gestión y se les exigió que funcionasen con criterios de mercado. El resultado fue espectacular. No solo mejoró el servicio, sino que estas 35 agencias públicas pasaron de costarle 1.000 millones de dólares neozelandeses al gobierno a generar entre beneficios e impuestos más de 1.000 millones. Dinero que podía destinarse a educación, sanidad o cultura. Pero ahí no acabó todo, en absoluto. Como las regulaciones y las leyes eran muy numerosas y muy complicadas, el gobierno puso a las mejores mentes del país a trabajar con una misión: simplificarlo todo y eliminar todo aquello que realmente
no aportase nada. ¿El resultado de todo este cambio? Cuando comenzamos este proceso, el Departamento de Transporte tenía 5.600 empleados. Cuando terminamos, tenía 53. Cuando empezamos con el servicio forestal, este tenía 17.000 empleados. Cuando terminamos, 17. Lamentablemente el gobierno de Macri en el tema fiscal o lo desconoce o no lo entiende bien, pero tenés que bajar el déficit solamente bajando el gasto público. ¿Pero cómo lo bajas? Si es casi todo o buena parte es gasto personal. Echando gente. ¿Pero cómo lo bajas? Si es casi todo o buena parte es gasto personal. Echando gente. Es así de simple. Entonces la primera cosa que se debería tener claro acá es que este tamaño de gasto público es absolutamente impagable. Y eso no hay conciencia, pero debería haber conciencia. Y el gasto público impagable no es porque hay muchos subsidios, sino porque la planta de personal es impagable. El Estado no puede tener más de 4 millones de empleados públicos como tiene. Tiene que volver al 1,5 millones, 2 que tenía hacia mediados de los 90. En 1895 teníamos el PBI per cápita más grande del mundo. Es decir, nos habíamos convertido en la primer potencia mundial. Ese es un buen ejemplo. Claro, ¿saben cuál es el problema? Que todo el poder ejecutivo entraba en la Casa Rosada. Imagínense el problema que tendría el sorete de Gerardo Morales, que tiene más de 25 parientes en el Estado. Ojo, el desempleo no creció, se redujo. También es muy interesante lo que pasó con los impuestos, que se simplificaron y se redujeron. Para sorpresa de algunos, la recaudación subió un 20%. Los subsidios, por su parte, se cortaron, no solo en la agricultura, también en la industria. Pero ojo, no os penséis que las reformas fueron solo económicas, para nada. Estas afectaron también a los servicios públicos. Mirad lo que pasó, por ejemplo, con la educación. Durante años el presupuesto no había parado de crecer, pero los resultados eran peores. Hoy destina el 2% de su PBI a pagar la deuda y el 6,47% a la educación. A veces los números no te dicen nada, pero otras veces te marcan de dónde viene y hacia dónde va un país. ¿Y sabés lo que te condena? Los datos, que vos, como todo peronista, no los podés soportar porque te juegan en contra. Ustedes viven de espalda a los datos. Claro, descalificame, soy todos los gorilas que quieras, ¿sabés qué? Me vivo alimentando a bananas, pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos, porque ustedes son la decadencia argentina. ¿Acaso es que los estudiantes kiwis se habían vuelto torpes? No, nada de eso. Cuando el gobierno investigó las causas, se dio cuenta de que una parte muy importante del gasto en educación iba a parar no a la enseñanza, sino a cosas administrativas. Agencias de la evaluación de la calidad, agencias de calificación, agencias de expedientes, etcétera, etcétera. ¿Y qué creéis que hizo el gobierno? Sí, se lo cargó todo y le dio el control de los colegios a un consejo de dirección elegido por los propios padres. No solo eso, también permitió que fueran los propios padres quienes escogieran libremente el colegio. Ojo, público o privado, el gobierno pagaba. Y ya os adelanto que los resultados educativos mejoraron mucho. A mí me parece importante un sistema de vouchers, donde el subsidio en lugar de ser a la oferta sea a la demanda, para que el padre decida a qué colegio mandar a los chicos y para que haya mayor competencia entre los colegios. A mí me parece que el competir, el fomentar la competencia a todo nivel, no solo educación, empresa, privado, es clave. Yo creo que un sistema de vouchers sería un dispositivo muy importante para instrumentar en una reforma educativa. Ahora, pues bien, así con todo. Ojo, insisto, tened una cosa muy clara. Nueva Zelanda no es el salvaje oeste, para nada. Nueva Zelanda es hoy un país muy próspero, con un nivel de vida muy alto y unos servicios públicos, educación, sanidad, cultura, etcétera, que están entre los mejores del mundo. Así que me pregunto, ¿qué mejor ejemplo para Latinoamérica o para países europeos como España, Italia, Grecia o Portugal? Las cosas se pueden hacer mejor.
24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old, in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said no, you can't marry my daughter. She and